Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje, denominado Los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Esta sesión es para quinto grado, estamos en la semana 37, día 2, para el área de comunicación. Lo que necesitamos: cuadernos, hojas de reuso, lápiz, lapiceros, colores y plumones. Nuestra meta para el día de hoy es elaborar una lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 a partir del diálogo reflexivo con tu familia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Planificar el desarrollo del diálogo con un familiar. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. Respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Expresar tus ideas con claridad. Emplear una adecuada pronunciación y entonación. Prestar atención a las ideas de tu familiar. Y por último, opinar a partir de la información que escucharás. Cabe resaltar que para que nuestro diálogo sea efectivo, lo mejor es planificarlo. Las siguientes preguntas te ayudarán a hacerlo. Respóndalas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Para qué dialogarás? Para elaborar una lista de aprendizajes del 2020. ¿Con quiénes dialogarás? Con mis familiares. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Mi portafolio y los archivos de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué harás con el resultado de tu diálogo? Aplicarlo en mi vida diaria porque son aprendizajes buenos para la vida. Para responder las preguntas, piensa en el propósito del diálogo, en las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes, familiares, profesoras, profesores o amistades, en el lugar o los lugares donde los registraste y en el posible resultado del diálogo. Para dialogar con tu familiar es necesario que te organices, ya que en estas 37 semanas de Aprende en Casa has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro muchas de ellas calaron en ti y formarán parte de tu vida de aquí en adelante. A continuación, lee atentamente lo que dicen estos estudiantes, luego de revisar su portafolio respecto a algunos de sus aprendizajes. Por ejemplo, este niño dice: cuando usé mi cuaderno de experiencias para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proponemos en la vida, comenta este niño. La siguiente niña dice: en mi casa todas y todos respetamos nuestro espacio personal. Así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. La siguiente niña comenta: cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. Y este niño piensa: el plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios en familia. Eso me hace sentir más sano. Realiza las siguientes indicaciones para llenar en tu cuaderno u hojas de reuso el cuadro de organización de ideas que está debajo. Ten a la mano los 4 retos más grandes que enfrentaste con tu familia en el 2020 y escríbelos en la primera columna del cuadro de organización de ideas.
1. Retos más grandes del 2020. Revisa tu portafolio e identifica aquellas actividades que fueron muy significativas para ti, porque contribuyeron a afrontar esos retos del 2020 que asumieron en tu casa. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve con esta actividad que hayan contribuido a afrontar este reto? Selecciona 2 como mínimo por cada reto y escríbelos en la segunda columna. Completa la tercera columna del cuadro de organización de ideas. 3. Explicación de cómo contribuyeron los aprendizajes a afrontar esos retos. Ahora empieza a organizar el diálogo que sostendrás con tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos este año. Para ello, copia en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Tenemos el cuadro de organización de ideas. Tenemos las columnas 4 retos del año 2020. Tienes que escribir un reto, 2, 3 y 4. En esta parte vas a escribir lista de aprendizajes seleccionados. Por cada reto vas a escribir 2 listas de aprendizajes. Y aquí vas a explicar brevemente cómo contribuyeron esos aprendizajes a enfrentar estos retos. Y en esta parte vas a escribir la opinión de tu familiar sobre los aprendizajes seleccionados. O sea, es decir, aquí vas a entrevistar a tu familiar, que aquí te vamos a explicar. Cuando realices el diálogo con tu familiar, responde la cuarta columna del cuadro de organización de ideas. Es decir, en la cuarta columna es la opinión de tu familiar sobre el aprendizaje elegido. Ten en cuenta los siguientes pasos para dialogar. Saluda y explícale a tu familiar cuál es la meta de esta actividad de aprendizaje, que le compartirás las actividades que elegiste. Menciónale la primera actividad. Si quieres, muéstrale las evidencias que tienes en tu portafolio. Explícales cómo piensas que contribuyó esa actividad a afrontar los retos de tu familia en el 2020. Pregúntale, ¿tú crees que es así? ¿Por qué piensas eso? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Coméntale si estás de acuerdo con su manera de pensar y explícale por qué. Permite que responda si lo desea. Realiza el mismo procedimiento con las siguientes actividades que anotaste en el cuadro. A reflexionar sobre cómo te fue con esta actividad. Tenemos, de acuerdo a estos criterios, dice, planifiqué el desarrollo del diálogo. Sí, hay una planificación. Seguí las indicaciones para organizar el diálogo. También. Respeté la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Sí. Expresé mis ideas con claridad. Sí. Empleé una adecuada pronunciación y entonación. También. Presté atención a las ideas de mi familiar. Por supuesto, opiné a partir de la información que escuché. Muy bien. Sé que lo estás haciendo muy bien. Con tu familia. Antes de conversar con tu familia, observa la lista de cotejo que has marcado. Revisa la escritura de tu lista de aprendizajes que contribuyeron a afrontar los retos de tu familia y responde la interrogante. ¿Qué mejoraste en tu comunicación oral y escrita durante el 2020? Luego, conversa con tu familiar sobre qué le pareció el diálogo que sostuvieron. Además, léele tu lista final de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020 y permite que él mismo la lea. Pregúntale después de haber participado de estas experiencias de Aprendo en Casa. Se nota que he mejorado en mi comunicación oral y escrita. Escucha con mucha atención su respuesta. Luego, pregúntale, ¿por qué piensas eso?
Luego, coméntale en qué has mejorado en tu manera de comunicarte en forma oral y escrita. Anota en tu cuaderno. Luego, lleguen a un acuerdo. Reflexionemos. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué se nos hizo fácil o difícil al afrontar los desafíos de este año? ¿Cómo los enfrentamos? Tenemos que darle respuestas a todas estas interrogantes. ¿Qué habrá favorecido a que logremos desarrollar nuestras experiencias? ¿Qué aprendizajes ¿Qué habrá favorecido a que logramos desarrollar nuestras experiencias de aprendizajes este año? ¿Qué te pareció más interesante o importante al enfrentar estos desafíos? Porque al inicio de nuestra actividad tenemos nuestra meta. ¿Habremos cumplido nuestra meta? Eso tenemos que observarlo con mucha paciencia. Entonces tenemos que darle respuesta a todas estas preguntas. Sé que lo vamos a lograr, mis queridos estudiantes. Muchas gracias. Hasta mañana. Suscríbanse y denle like para que otros estudiantes también tengan esta hermosa experiencia de aprendizaje.